¿Cómo va ese tratamiento? ¿Qué es lo que puede ocurrir finalmente con el proyecto? Bueno, hoy firmamos el dictamen de comisión, que esto significa que la comisión lo aprobó. Uh-huh. Mañana a la mañana, dentro del bloque de Juntos por el Cambio, del interbloque, vamos a escuchar la opinión somos 33 senadores, con lo cual hay que estar muy respetuoso de la opinión de todos, Uh-huh. y convalidar si efectivamente el día jueves, que recién acaba de salir la convocatoria de la presidenta del Senado a sesión especial, vamos a ir a dar los 2/3. ¿Qué significa esto? El Senado tiene una dinámica particular, que es que una vez que un dictamen, ¿no?, un proyecto de ley sale de la comisión, tiene que esperarse 7 días para que pueda ser tratado en el recinto. Esto se puede subsanar si las 2/3 partes del total de los miembros del Senado deciden que sí, que se puede hacer. Somos muchos, somos varios senadores, en lo personal mío como senadora por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay que dar los 2/3 porque nosotros nos hemos comprometido y hemos trabajado un montón, todos los referentes de Juntos por el Cambio, y sobre todo el trabajo enorme que ha hecho diputados para no entrar en default, y hay que intentar dar estos 2/3 para aprobar esto, ¿no?, que permitimos que el Poder Ejecutivo haga lo que tiene que hacer, que es ir a reestructurar la deuda y tomar nuevos cosas, pero que no estamos cogobernando, no definimos ninguna política pública ni económica, y que en ocasión de querer el presidente generar políticas económicas que requieran la aprobación del Congreso, deberá mandarlas y deberá conversar con la oposición al respecto. Está muy bien. Guadalupe, y esto suponiendo que salga, como la mayoría cree, incluso el gobierno encontró más apoyo en la oposición finalmente que en sus propias filas, pensando en la actuación de Cristina Fernández y de Máximo, especialmente Máximo Kirchner, ¿qué pensás que sigue como problema fundamental? Porque hoy lo de la inflación es un balde de agua fría, creo que para las propias filas del gobierno, y muchos dicen que esto se explica por el abandono de cierto sector del kirchnerismo al propio Frente de Todos. La inflación, la verdad que no es un fenómeno que viene hace 2 años ni 5, digo, es un proceso que uno requiere una intervención. Ahora, claramente no favorece de ninguna manera que el gobierno esté fracturado, porque, insisto, nosotros todos han escuchado, la gente ha escuchado las distintas posturas públicas que han manifestado los distintos líderes de Juntos por el Cambio, pero hemos puesto por encima la Argentina, porque la Argentina no es una entelequia que es algo, es la gente, el que va a comprar el pan, es la pyme, es el laburante, y eso está por encima de todo. El gobierno nacional ha decidido comunicarse por videos, por interlocutores, por cartas de Facebook, está compartido, y eso es un gran problema. Eso no ayuda a la inflación. Ahora, tampoco ayuda que en el medio de este contexto tengamos un presidente que nos dice: a partir del viernes voy a declarar la guerra a la inflación. ¿Qué hizo durante 2 años? Claro. Y además, lo importante es qué medidas van a tomar para reactivar la economía. Entonces, este es el problema. El presidente está inaugurando un aquagym cuando tenemos el índice de inflación y los índices de pobreza enormemente dolorosos. Entonces, lo que esperamos es que el presidente... ¿Por qué lo hacen? Porque, digamos, uno mira eso, mira el extravío o el desatino de hablar de la guerra a la inflación en un día clave. ¿Por qué lo hace? Porque está perdido. Muchos dicen, cuando alguien, viste, está bajo un nivel de estrés, comete cada vez más errores no forzados. ¿Cuál es la explicación que encontrás vos como senadora, además como representante de parte de la Ciudad de Buenos Aires? La verdad que yo no puedo estar dentro de la cabeza del presidente y menos del equipo de asesores. No es la primera vez que el presidente dice y hace cosas que están completamente alejadas de la realidad. Digo, ha dicho que han ganado las elecciones de medio término y los números del resultado estaban que habían perdido por pocos puntos, está claro, pero no habían ganado. Yo creo que el problema que tiene el kirchnerismo es que ellos viven en un relato y están convencidos de que con ese relato enamoran, y entonces le dicen a la gente que no hay inflación, no hay inseguridad, y eso no funciona más, ese modelo no funciona más. Y después tenés un presidente
que nunca tuvo poder propio. El presidente lo eligió la vicepresidenta para ser el presidente y hoy no tiene el respaldo, la vicepresidenta no le habla, le renunció su hijo, no la acompaña en sus proyectos, critican, le renunció medio gabinete. Este es el problema que significa el kirchnerismo en el gobierno. Se hace lo que yo quiero, no escucho a nadie, no busco consensos. Por suerte, en diputados, Alberto Fernández o su equipo entendió que tenía que sentarse a conversar. Y cuando uno conversa, negocia positivamente. ¿Qué le pasa al presidente por la cabeza? La verdad que no lo sé. Ahora, es muy peligroso que un presidente no solo tenga la mitad de su gobierno fracturado, sino que además esté completamente alejado y distorsionado de lo que le pasa a la gente. Porque Guadalupe, se vienen 2 años muy complicados y me parece que si no tiene un sostén político dentro del propio Frente de Todos, la Cámpora ya salió del gobierno, la manifestó de ese modo, hay peleas públicas cuando esto se reserva en general, y este escenario es complicado para todos nosotros. En el barco estamos todos, ellos están timoneando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso cuando él dice el viernes inicia la guerra, ¿qué hizo durante 2 años? O sea, tienen que gobernar 2 años más y Juntos por el Cambio va a estar garantizando esa gobernabilidad. Pero aparte, de nuevo, la metáfora equivocada en el peor momento. ¿Y cuál es el plan? Digamos, ¿qué significa eso, enfrentar a la inflación? ¿Cuáles son las medidas? ¿Es Feletti con el control de precio de nuevo? Bueno, no nos explican nada. Medidas que nunca funcionaron, Claramente la Argentina necesita que nos sentemos a tener reglas claras, que no las cambiemos cada 2 minutos. Ayer el senador de Ángeles le preguntaba al ministro Guzmán, mire, ¿sabe lo que me están preguntando los muchachos del campo? ¿Siembran trigo o no siembran trigo? Necesitan certidumbre, porque cuando alguien invierte en la Argentina, sobre todo el campo pone millones de pesos bajo tierra, que primero que están sujetos a si la lluvia, no la lluvia, la sequía, el precio internacional, pero si además los vas a poner para que el gobierno no te los deje vender. Ahora, así, esto es lo peligroso. Ahora, nosotros tomamos un compromiso que es, no vamos a poner palos en la rueda, vamos a siempre sostener la gobernabilidad porque es uno de nuestros valores fundamentales, las instituciones, la gobernabilidad, la división de poderes. Ahora, no vamos a acompañar medidas que solamente nos llevan a cada vez más abismo. Por eso es que insistimos tanto en separar el artículo 2, esto de que las medidas que Guzmán iba a tomar. Porque el Fondo Monetario Internacional lo que le exige a la Argentina no es bajar 2 puntos la tarifa de DESUR. Le dice ordenar tus cuentas, tener reglas claras, recaudar más, alivianar los impuestos, exportar, generar trabajo genuino. Esto es lo que le pide el fondo. Ninguna de las medidas que Guzmán nos trajo apuntaban a eso. ¿Cómo vas a tener más ingresos de divisas si cerrar la exportación? Totalmente. ¿Y cómo está la oposición? Porque muchos dicen que finalmente hay algunas divisiones, es cierto que falta mucho para el 2023, pero el tema halcones y palomas, el escenario de ponerse de acuerdo también en una mesa, ¿cómo analizás el rol de la oposición en este momento del país? Yo creo que la oposición ha tenido, o tenemos, un enorme... Primero que tenemos, siempre digo lo mismo, si vos mirás al gobierno nacional, ¿cuántos referentes uno cree que son competitivos, escuchados, responsables, respetados? 1, 2, 3. Encontrás dentro de Juntos por el Cambio una gran diversidad de gobernadores, exgobernadores, senadores, diputados, con enorme vocería y enorme compromiso. Después tenés matices, que está bien. Ahora, el ejercicio que hicimos de poder sentarnos a discutir durante 3 semanas cómo íbamos a acompañar y a actuar en función del fondo y poner por encima la Argentina, las instituciones, es una demostración de qué tipo de oposición somos. Diferencias puede haber siempre, lo hay en la familia. Ahora, nuestras diferencias no las resolvemos con un video o con una carta en Facebook o haciendo renunciar la mitad de un gabinete. Lo hacemos sentándonos en una mesa a conversar. La Argentina necesita eso, que entre todos juntos salgamos adelante. Y el 2023 es ciencia ficción y ojalá, es mi opinión personal, llegado ese momento, tengamos una multiplicidad de voces respetadas y valiosas dentro de Juntos por el Cambio, que hagamos unas pasos y que la misma gente elija quién es o la persona
que mejor encarna ese proyecto de país. Hablamos del presidente, hablamos del gobierno, de la oposición. Hablemos de Cristina Fernández, el video y la comunicación política de ese sector extremo del gobierno. La primera pregunta es sobre este tema. ¿Vos pensás que estamos en el ocaso del kirchnerismo o no? Y a su vez, ¿le crees a todo lo emitido como comunicación política de ese sector después de lo que pasó en el Congreso? Yo en general al kirchnerismo no le creo nada, porque yo sobre todo me ha pasado de negociar modificaciones en leyes que después iban a cambiarse y después no las cambian. Lo que yo veo es un grado de irresponsabilidad. Cristina vive en su mundo y solamente le importa lo que ella opina, nunca retrocede y no le importa el costo que pague incluso el presidente que ella puso y nombró por Twitter. Saber si, no sé si va a desaparecer o no el kirchnerismo o la cámpora, me parece que eso hay que ver cómo evoluciona. Lo que sí es cierto es que primero se repudia siempre las agresiones. Las repudias cuando es contra el partido opositor y las repudias para cuando son con vos. No es que a veces el reclamo a piedrazos y escrache es genuino porque se lo hacen al que mi adversario, pero cuando es conmigo es malo. Esta doble vara, esta doble moral que tiene permanentemente el kirchnerismo es lo que no funciona. Este es el problema. Y el centro del mundo es la presidenta del Senado. Esto me parece que es grave. Y además, la cámpora es el establishment. Digo, la cámpora maneja las aerolíneas argentinas, maneja ANSES, maneja PAMI, no son los jóvenes revolucionarios que vienen a hacer la revolución de la Argentina. Son parte de la caja, parte de la construcción de poder, y de eso no se quieren desprender. Y mi sensación es que son capaces de llevar a la Argentina al abismo y a su propio presidente, de su propio espacio político, a estas encrucijadas a cambio de no negociar ni un centímetro de poder de lo que es la cámpora. Para mí eso es el kirchnerismo. ¿Le crees al video editado que se mostró el primero y el segundo episodio? La verdad que está muy bien montado. Es cierto que estuvieron esas agresiones. Yo estaba, de hecho estaba en una oficina anexa, no estaba dentro del Palacio, y vino la gente de seguridad a decirme que como senadora me retirara porque venía una situación, esto lo ve la gente de la policía, de seguridad. Es cierto que esto pasó. ¿Cuánto es de real, si lo promovió la cámpora o no? Será materia de investigación. Ahora, en el 2018, cuando estas mismas personas nos llenaron de piedras el Congreso, cuando el senador Recalde, en ese momento diputados, pidió un amparo para que la policía no pudiese defenderse, solamente podía defenderse con su escudo, no podía llevar ni siquiera las cachiporras, más o menos, y después estaban los mismos diputados y senadores del actual oficialismo diciendo que se levantara la sesión. Esa agresión, esa situación no la repudiaron. Y este es el problema. ¿Estás del lado de la violencia o no estás del lado de la violencia? Claro, Argentina claro. necesita una lógica. No puede ser la realidad de una manera o interpretarse o calificarse de un modo si afecta a uno o a otro, ¿no? Eso es el kirchnerismo, eso es Cristina. Adapto la realidad según a lo que me interesa a mí, a mi construcción de poder y a mi mirada. El resto no me importa, y no me importa porque la inflación que vos tenés hoy tiene que ver con la emisión de lo que hoy decían todos los economistas, el plan platita. Inundo de plata, no solo no ganaron en las generales, sino que además generaron mayor inflación. Sí, muchos dicen fueron 2 puntos en las elecciones, lo cual no es nada. O sea, todo el aparato puesto a disposición de ellos fueron 2 puntos y ese es el techo que tienen para construir poder de cara al 2023, ¿no? Sí, y en el caso de Tucumán, por ejemplo, de las PASO a las generales, el oficialismo perdió 7 puntos. Terminaron ganando, sí, pero de las PASO a las generales en la provincia de Tucumán, perdieron 7 puntos.